Buenas tardes, sean bienvenidas, bienvenidos a la sesión número 4 de este seminario Fuentes, Memoria e Historia del Normalismo en México y Latinoamérica. Es un gusto tener la oportunidad de continuar el trabajo de este espacio de diálogo, de reflexión, de encuentro, de crítica, para pensar en este gran momento tan destacado en la educación nacional, en ese gran marco que se ha definido como la nueva escuela mexicana desde distintas perspectivas. Antes de dar paso a la presentación de nuestro ponente de esta sesión, permítanme hacer algunos anuncios que tienen que ver con el proceso de participación de todos las y los estudiantes que nos acompañan desde distintas partes del territorio nacional. Es importante que cuando ingresen a la plataforma de Teams, registren su nombre tal y como quieren que aparezca en sus respectivas constancias para poder ayudar en el proceso de emisión de las mismas en el cierre del seminario. De la misma forma, quienes tengan problemas para hacer este registro en el ingreso a la sesión, pueden tener la certeza que en el transcurso de trabajo de esta sesión se colocará un formulario donde podrán ustedes volver a registrar su asistencia a la sesión sincrónica. De igual forma, para todos los interesados en este seminario que por diversos motivos no logran acompañarnos en la sesión sincrónica, ofrecemos la retransmisión de la misma en los perfiles de YouTube de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, así como en el canal de Facebook de la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos de San Marcos, Zacatecas, y en el sitio web del Centro de Investigación de la Memoria e Historia del Normalismo en México y Latinoamérica. Es importante que estén subiendo o cargando sus textos de reflexión que construyen con los dos elementos que se ofrecen en este seminario. Uno, a partir de la lectura que ustedes hacen del texto que tiene cada uno, cada una en su perfil de Moodle, ese texto que sirve como un preámbulo para poder incorporarse a estas sesiones y también aprovechar con mayor agudeza las presentaciones que nuestros ponentes ofrecen. En suma, la lectura de este texto y las reflexiones que puedan realizar a partir de este, sumado a la participación que nuestros ponentes ofrecen, ustedes podrán elaborar ese pequeño texto de reflexión que estarán subiendo en sus perfiles de Moodle. Es importante que se cumpla con al menos 13 de las 15 sesiones que este seminario ofrece para poder señalar que han cumplido o llevado a cabo una participación efectiva en el mismo. Vamos a señalar rápidamente cuál es la dinámica de trabajo para todos los que nos acompañan a la distancia. Nuestro ponente hará una disertación del tema que se ha dado a conocer a través de la publicidad que ustedes ya conocen, y después de la participación del ponente abriremos un espacio en el que tendrán oportunidad todos ustedes para hacer llegar estas preguntas o reflexiones que les genere la sesión y aprovechar en una segunda intervención la palabra de nuestro ponente y complementar este intercambio, este diálogo y provocación que se genera en el espacio de la sesión sincrónica. Estas preguntas es importante que las coloquen en el apartado que aparece en sus pantallas con las abreviaturas P y R, que es el destinado para que puedan colocar estas preguntas o comentarios para que las podamos recuperar en el transcurso de la sesión. Invitamos a que vayan formulando sus preguntas
Aprovechemos al máximo la participación de nuestro ponente el día de hoy. Y bien, sin mayor preámbulo, me permito señalar que en esta cuarta sesión del seminario contamos con la generosa participación del doctor Lev Mojaí Velázquez, de quien ofrezco una breve semblanza de su amplia trayectoria. No sin antes comenzar agradeciendo de verdad la disposición para acompañarnos en este espacio al doctor Lev. Es miembro investigador del Centro Internacional del Pensamiento Crítico Eduardo del Río, militante sindical de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, columnista invitado en el diario La Jornada, realizó estudios de licenciatura en Educación Media Básica, maestría en Diseño de Proyectos Educativos y doctorado en Pedagogía Crítica. Actualmente es parte del Consejo Nacional de Programas Estratégicos de Educación del CONACYT y profesor rural de telesecundaria. Ofrezcamos el espacio, la palabra, agradeciendo nuevamente la disposición al doctor Lev, quien ahora nos ofrecerá su colaboración con el tema El Magisterio Mexicano y la fragmentación neoliberal de su identidad sociohistórica, como el texto que ustedes pudieron revisar sobre el doctor, a quien con fraternidad me remitiré como maestro, porque realmente creo que cumple esa función con su palabra y pensamiento, a quien seguimos en las líneas que ya señaló en la jornada. Gracias, maestro Lev, le cedo la palabra. Muchas gracias, Jalier. Muchas gracias a todas y todos que hoy están por acá participando en este importante seminario. Pues yo agradezco también, ¿no?, la participación o la invitación que se me hace para estar por acá. Como ustedes ya pudieron escuchar, yo combino mi práctica o mi experiencia entre el aula, porque soy profesor de grupo, todos los días de Dios voy a mi escuelita rural y además pues trato de hacer algunas reflexiones sobre el acontecer político, coyuntural, a veces un poco también sobre el acontecer histórico del proceso de reforma educativa y de las maestras y de los maestros de nuestro país. Pues eso es lo que quiero ofrecerles ahora para abrir y generar este debate. No pretendo hacer aquí una disertación magistral, ni mucho menos, no me alcanzaría la preparación, los estudios para ofrecerles eso, pero sí algunos elementos que nos puedan generar un debate y un diálogo entre ustedes y los demás que hoy estamos participando acá. Quiero ubicar esta participación mía en algunos puntos. El primero, cómo se construye la identidad sociohistórica de los docentes en estas primeras normales a nivel nacional, al inicio, junto con el proceso de la Revolución Mexicana, cómo hay una intencionalidad, digamos, del Estado y otra que va apareciendo por parte de los docentes de a pie, de los docentes de abajo. Luego, cómo esta identidad sociohistórica nos permite ser parte del acontecer nacional en los momentos históricos más importantes o relevantes que apuntan a mejorar nuestra vida, a la democratización del país. Otro momento es cómo el neoliberalismo introduce una nueva etapa en el capital que mercantiliza absolutamente todo, ya no solo la economía del Estado, sino absolutamente todas las instituciones, entre ellas la escuela, y por supuesto requiere de una nueva formación docente, de una nueva identidad del profesor, acorde a los intereses del mercado. Y finalmente, en el momento en el que nos encontramos hoy, sobre la nueva escuela mexicana y algunos puntos de vista que quiero compartir. Primero comentarles, compañeros, compañeras, entonces, que cuando uno piensa en las maestras y en los maestros que fundaron las normales, cuando uno piensa, perdón, hay una una presentación que se está viendo, yo no lo alcanzo a distinguir. ¿Todo bien? Ahora la van a colocar.
Ok. Por favor. Primero comentarles que cuando uno piensa en los fundadores de las escuelas normales, en los docentes que son producto de la Revolución Mexicana, de pronto es inevitable que nosotros podamos evocar, digamos, a estos personajes con una función apostólica del magisterio, ¿no? Esto creo que nos queda muy claro después del último libro que publica Luis Hernández sobre la pintura en la pared, que va a estar también con ustedes, entiendo, o ya estuvo en este seminario, y que pues deja muy claro, ¿no? Cómo estos fundadores, estos padres del normalismo y de los primeros profesores también de la escuela rural mexicana tienen una vocación prácticamente apostólica en la que se despojan de todo de derecho material, salarial, etcétera, y lo dedican al impulso de la educación pública, a la fundación de las instituciones formadoras, de las instituciones escolares, ¿no? Más allá de sus propias necesidades materiales, incluso vitales, están estos maestros que hacen posible un tipo de educación pública, un tipo de educación que se disemina por todo el territorio nacional, digamos, hasta hasta los últimos territorios, los más escondidos, los más inhóspitos, etcétera. Muchos de nosotros todavía somos parte de esta historia de los profesores y las profesoras que nos hicimos en el territorio de la nación, llevando la educación hasta los últimos rincones de la patria, ¿no? Esto es muy importante, lo quiero resaltar, porque la desmemoria es amiga de los gobiernos de las derechas, es amiga de los virajes hacia los gobiernos antidemocráticos, y a veces las maestras y los maestros, los de las nuevas generaciones, no identifican cuál es esa raíz histórico-cultural, política, pedagógica que nos identifica a los maestros y a las maestras y que nos hace justamente amar nuestra profesión, valorar nuestra profesión a pesar de las adversidades por las que hemos padecido, a las que nos hemos enfrentado a lo largo de nuestra historia. Insisto, muchos de nosotros, a pesar de que no somos tan viejos, bueno, en mi caso no soy tan viejo, si ya soy una persona adulta con 20 años de experiencia en el magisterio, me tocó vivir esta parte emblemática, esta parte épica, digamos, del magisterio en la que hay que cruzar los ríos, hay que cruzar montañas, hay que caminar en el cerro, hay que internarse en los lugares más inhóspitos justamente para cumplir con esta labor patriótica de las maestras y de los maestros. Bueno, pues de ahí viene justamente de estos primeros normalistas, de estos fundadores, padres de las normales, nuestra vocación por el magisterio. Enseguida, por favor. Sin embargo, no podemos dejar de lado que los maestros de estas épocas, de los padres del normalismo, las primeras normales, los maestros de la escuela rural mexicana, los profesores egresados de las normales también, que se fundan en las décadas posteriores, inmediatas posteriores a la Revolución Mexicana, son parte también de un proyecto nacionalista de las burguesías criollas, digamos, de las castas criollas que desplazan a las burguesías coloniales, internacionales, que desplazan también a los sectores eclesiásticos en la conducción del Estado, en la organización del territorio para un proyecto liberal burgués, digamos, liberal burgués nacionalista, ¿no? No podemos ser entonces, no podemos obviar también esta parte. De ahí se explica, bueno, pues el proyecto de la Escuela Rural Mexicana para castellanizar, ¿no? Cuando sabemos de que el territorio nacional, o en el territorio nacional hay múltiples etnias, hay múltiples lenguas, existen hasta la actualidad, afortunadamente, todavía, y que bueno, pues este proyecto de las burguesías nacionales implicaba también la reorganización del Estado, del territorio, acorde a los valores del neoliberalismo, acorde, digamos, a los valores del capitalismo de aquella época, y que por supuesto estaba pensando en cómo la tierra que se despojaba a los sectores eclesiásticos
se disponía para la rentabilidad de la misma, cómo se vinculaba, digamos, también a la escuela con los sectores industriales. Quizás en nuestro país imperó mucho más los sectores rurales que los industriales, no así en el caso de Estados Unidos, que estaba, digamos, la educación enteramente o en gran parte vinculada al impulso de la industrialización. Sí pasó seguramente, sí acontece esto en tanto las universidades, los institutos tecnológicos, etcétera, pero digamos en la educación básica, más ligada a la rentabilidad de la tierra, más ligada a la organización de los sectores campesinos desde la perspectiva liberal, burguesa, ¿no? Y por supuesto el maestro tenía que cumplir, o había que cumplir con agitar, con difundir, con hacer valer, con educar y formar en los valores de las burguesías nacionales. De ahí la importancia y los ejes torales de los currículos de antaño sobre la historia, sobre la formación cívica y ética, sobre la geografía y otras áreas del humanismo, digamos, ¿no? Que están muy ligadas justamente a la formación ideológica, de los valores nacionalistas, patrióticos y de las burguesías liberales. A pesar de todo esto, lo que podemos observar es que el origen de las maestras y de los maestros, este origen campesino, de origen rural, origen indígena, hacen que el contrastar nuestra formación, nuestra profesión docente con las geografías de las desigualdades a nivel nacional, con la crudeza de la realidad, las vivencias, ¿no?, que nosotros pudimos encontrar, me refiero, como sector magisterial, en los diferentes lugares del territorio nacional, pues nos hacen ver las cosas de una perspectiva diferente. Entonces nos permiten organizar justamente proyectos autónomos que sí pensaban, ¿no?, en la organización comunitaria, que sí pensaban en el desarrollo endógeno, ¿no?, de las distintas regiones, que sí pensaban, digamos, en superar las pobrezas y las desigualdades, ¿no? A pesar de que, bueno, pues hay un proyecto nacional que nos identifica hacia otras funciones que son distintas o de alguna manera distintas a las que vamos nosotros encontrando en el camino como vocación del magisterio. Ahora, estas raíces de los proyectos comunitarios, de los proyectos para el desarrollo endógeno, permean hasta la actualidad en los proyectos educativos de educación popular, de las educaciones alternativas, de los movimientos disidentes. Pongo caso concreto, el del Programa Democrático de Educación y Cultura para el Estado de Michoacán, pero de igual manera también podríamos poner como ejemplo los programas alternativos como el del PTEO en el caso de Oaxaca, el de la comunidad crítica o de las escuelas altamiranistas en el estado de Guerrero, pues que están imbuidas, digamos, de estas historias, de estas raíces pedagógicas de las que fueron influenciados los maestros y que prevalecieron a lo largo de muchos años, ¿no? Dígase, por ejemplo, en el caso del PTEO, pues no son 15 años, no son 20 años, sino que están arraigadas en las visiones, en las cosmovisiones comunales de los pueblos originarios, en la vida comunitaria, en la organización horizontal, ¿no?, de la comunidad como un elemento democrático que se vive justamente dentro de las localidades, ¿no? Y cómo estos proyectos pedagógicos del magisterio están vinculados a la organización del territorio, están vinculados al desarrollo endógeno, están vinculados a la soberanía alimentaria, están vinculados también a establecer formas horizontales democráticas, porque justamente es parte de la raíz que define a las maestras y que define también a los maestros. Estas vivencias democráticas, horizontales, comunitarias, comunales incluso, están presentes en la propia organización de las maestras y los maestros. No sé si sea correcto decirlo así, pero yo creo que nosotros en el magisterio vivimos como una especie de anarcosocialismo, anarcocomunitarismo en nuestra forma de organización sindical, al menos en lo que respecta a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, que coexiste, que convive, sí, efectivamente, con las influencias
del marxismo-leninismo, que habla de una organización de vanguardia vertical, que habla de una organización revolucionaria. Bueno, con todo y estas influencias, incluso también la propia FEXUM, nosotros tenemos como identidad histórica del magisterio y del sindicalismo que atraviesa la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, un tipo de organización horizontal, un tipo de organización asamblearia, un tipo de organización que se basa en lo común, ¿no? Que se basa en el diálogo constante de las distintas comunidades, y esto tiene que ver justamente con nuestras raíces, ¿no? Pues es a partir de esta identidad histórico-cultural del maestro como agente de transformación social vinculado a las comunidades, vinculado vinculado a los proyectos indígenas, vinculado a los proyectos comunitarios, ¿cómo se diría? Que nos permite o nos anima a participar en los procesos de transformación social. Si nosotros hacemos una revisión histórica, por lo menos del siglo XX, vamos a saber que los maestros hemos estado prácticamente, no hay un momento de la historia, yo me atrevo a decir, importante, relevante de nuestra historia nacional, donde se haya impulsado un proyecto democratizador, de emancipación, revolucionario, etcétera, en donde no esté presente los maestros. Piensen en cualquiera de estos procesos y ahí están presentes los maestros. Hablemos de la Revolución Mexicana, hablemos de cómo resistimos al movimiento cristero, hablemos de cómo se impulsa el proyecto socialista de Lázaro Cárdenas, hablemos de las huelgas de los años 50, ¿no? De los años 60 y la participación de los maestros en la agitación de estas huelgas también. Hablemos de las guerrillas a nivel, en la época de la Guerra Sucia, pues varias de estas guerrillas encabezadas por los maestros, pero no solo encabezadas por ellos, sino en las que también participan importantes sectores de mujeres y de hombres en diferentes actividades, en diferentes posiciones, en diferentes formas de involucrarse a través de los movimientos armados, ¿no? No solamente es Genaro, no solamente es Lucio, son muchos maestros participando justamente de estas guerrillas, participando en las huelgas también de los obreros en Ecatepec, en la Ciudad de México, Misael, otros que estuvieron, que ni siquiera incluso creían propiamente en el maestro como un sujeto revolucionario, sino que estaban pensando más cómo se involucraban con los sectores obreros, incluso con los sectores campesinos, ¿no? Si hablamos también de los proyectos autonomistas, ahí están los maestros, no sé, se me viene en este momento a la mente, por ejemplo, mi compañero Pedro Chávez, que fue de los primeros queris o de los primeros que conformaron el Consejo Mayor en el caso de Cherán, de los movimientos autonómicos más del tiempo reciente, pero de mucha relevancia o de mucha importancia a nivel nacional, incluso a nivel mundial. Y eres un profesor, es un compañero de base, un compañero que hoy es profesor de grupo, que fue parte o es parte también de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Pensemos en los primeros movimientos, la primera gran revolución o más bien rebelión del siglo XXI, que es la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que otra vez tiene esta base comunal, esta base comunitaria, asamblearia, horizontal, y que bueno, en su momento se decía incluso esto, ¿no? La primera gran revolución o rebelión del siglo XXI justamente fue la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Pensemos en las primaveras magisteriales e incluso, si llegamos más hasta nuestros tiempos actuales, en los movimientos pacíficos electorales, ¿no? Hay lo suficientemente estudiados los casos o sabido por nosotros en nuestra experiencia como magisterio, la importancia que tuvimos las maestras y los maestros en este cambio, en esta transformación pacífica electoral que desplaza un sector de la burguesía tecnocrática neoliberal del gobierno y que insta a que se pueda organizar este gobierno que denominan de la Cuarta Transformación. Es decir, resumen, no hay movimiento por la liberación, la emancipación a nivel nacional en el que no estemos las maestras y los maestros presentes, ¿no? Justamente, decía, por esta historia que cargamos a cuestas de ser parte
básicamente todas las opresiones que existen en el capitalismo, maestros indígenas, mujeres indígenas, maestros hijos de campesinos, maestros hijos de obreros, afectados ambientales, etcétera, ¿no? Es decir, todas, básicamente, las opresiones más importantes atraviesan a las maestras y a los maestros, y junto con esta historia e identidad de las maestras y los maestros es la que nos ha permitido participar, la que nos ha animado a participar en los procesos de transformación social más importantes de nuestro país, ¿no? Bueno, pues esto tiene un viraje, cambia por allá de los años 80 y 90, porque también aquí acontece una serie de cambios, digamos, al capitalismo a nivel global. Se instituye esto que denominan el neoliberalismo, que es el desplazamiento del Estado, el instaurar un sistema de gobernanza global donde las corporaciones económicas estén por encima de las instituciones políticas. Con el neoliberalismo viene un momento también de desarme cultural del pueblo para instaurar un sistema de mercado basado en la competitividad. Pues hay que desarraigar a los pueblos. Entonces, justamente con el neoliberalismo viene este desarme cultural, ¿no? Y por allá de los años 90, cuando sucede lo que se denomina la caída del socialismo real, pues viene toda una narrativa en la que se decía, ya no hay otra opción, tenemos solamente una sola línea a seguir, que es el capitalismo, que es adoptar la lógica organizativa del capital a través de su estructura de organización de la sociedad, de la vida política y de la economía, que es la empresa, ¿no? La economía de Estado, lo estatal, ya quedó atrás, quedó fracasado. Entonces, lo que hay de aquí en adelante es como única posibilidad es organizar absolutamente todas las cosas desde la perspectiva de la empresa, ¿no? Y aquí, entonces, esto, por supuesto, influye en el tipo de escuela. Las escuelas empiezan a adoptar eso que llaman la nueva gestión pública. Bueno, viene una imagen enseguida sobre la nueva gestión pública, es decir, adoptar los principios de la empresa, ¿no? Adoptar las formas de organización de la empresa, de todo lo que significa institución pública, no solamente de la economía, sino todo lo que significa institución pública. Hablemos de los sectores de salud, hablemos de la propia educación. Se organiza a partir de los modelos de eficiencia, de eficacia, a partir de los modelos de calidad. Y aquí esto es lo que muchos denominan los procesos de privatización endógena. Es decir, no es que tengas que vender la escuela como nosotros pensábamos en algún momento. La privatización es que pongan a venta la escuela, ¿no? La privatización es que entreguen los recursos económicos del Estado directamente a los sectores empresariales. Privatización también es cómo la propia escuela va asumiendo valores de los sectores privados. Y entonces la nueva gestión pública, el gerencialismo educativo, es parte de adoptar estos principios del neoliberalismo y del mercado. Pero cuando esto sucede, entonces también se requiere un nuevo tipo de maestro, es decir, se requiere un maestro que asuma otras tareas que pertenecen a los intereses del gran capital, que pertenecen a los intereses de los grandes corporativos a nivel global, que son los que están gobernando en realidad e inventan esta noción de gobernanza global, donde dice, hay una especie de cooperación con otras instituciones a nivel mundial, porque es importante que nosotros podamos dialogar con las diferentes instituciones del planeta, con los diferentes sectores a nivel mundial para que podamos canalizar, digamos, ¿no? Discutir nuestras perspectivas de cómo mejorar el mundo. Esto no es así, ¿no? Lo que hacen es invitar a los grandes corporativos a nivel global para que ellos definan cuál va a ser la política pública, cuál va a ser la política educativa. Entonces ellos están demandando ahora no un tipo de profesor que se arraigue y se vincule al proyecto nacionalista, ¿no? Al proyecto del Estado. ¿Podrían avanzar, por favor, en la diapositiva? ¿Todo bien? ¿Seguimos?
Adelante. Oh. Sí, sí, sí. Bueno, entonces este nuevo profesor, ¿no? Que ahora está demandando la gobernanza global, que ahora está demandando la nueva gestión pública, no es un profesor que se vincule a los valores patrióticos, no es un profesor vinculado al proyecto nacionalista del Estado, es un profesor que tiene que modelar los valores del mercado. Y una manera de modelar, de asumir los valores del mercado, de asumir e interiorizar la mentalidad del capitalismo, de la competencia, ¿no? De lo privado, del individualismo, del yo, digamos, ¿no? Del yo emprendedor, pues es precisamente una manera de asumir esto, es precisamente lo que se hace a través del sistema profesional docente, bueno, inicialmente carrera magisterial, después el sistema profesional docente y hoy lo que denominan la unidad del sistema de carrera para las maestras y los maestros, como es el caso de la UCICAM, ¿no? Pero lo que atraviesa, digamos, estos tres sistemas de profesionalización del magisterio o de supuestos sistemas de profesionalización de la carrera del magisterio es el mérito o es la meritocracia. A lo que invita la meritocracia es a la fragmentación del sujeto histórico, a la fragmentación del sujeto político y que éste se asuma en el individualismo y la competitividad. Quien asume el mérito como sistema de ascenso se olvida que hay un derecho social, se olvida que hay un derecho político plasmado en la propia Constitución todavía, que se gana a través de las luchas históricas, que me permite decir, yo tengo el derecho humano al trabajo, tengo el derecho humano al salario, a la vivienda, a la seguridad social, y asume que entonces todo lo que acontece de aquí en adelante es solamente responsabilidad propia y que hay una posibilidad de ascenso vertical a través del mérito y que esta posibilidad de ascenso vertical solamente depende de mi propio mérito, solamente depende de lo que yo haga, no de la organización social, no de la organización política, no de la lucha, sino a través del mérito, ¿no? Y entonces, aquí no se necesita, cuando los profesores, que hoy muchos lo están haciendo, asumen esta idea del mérito como propia, que asumen la mentalidad del sujeto neoliberal, no se requiere ya, ¿no? Al ejército en la calle, la judicialización de la reforma educativa, que los obliguen a irse a través de la Policía Federal, montados en aviones, montados en autobuses, a que se vayan a evaluar, a que los despojen de sus derechos laborales. Lo que se necesita es imbuir una mentalidad de sujeto neoliberal, como lo hacen justamente en la psicopolítica, ¿no? Lo que hace la psicopolítica es convencer al sujeto, ¿no? O persuadir al sujeto a través del miedo o a través de la posibilidad del éxito para que asuma los valores del neoliberalismo y del capitalismo, ¿no? Entonces, esto es justamente el mérito. Lo que permiten tanto la carrera magisterial, pero con más vehemencia, digamos, con más empuje, el sistema profesional docente que aparece en el periodo de Enrique Peña Nieto y hoy lo que se denomina también la unidad del sistema o el sistema de carrera para las maestras y los maestros ICAM o lo que llaman UCICAM, es que podamos transitar de una generación a otra. Es decir, una generación de un sujeto político organizado, con conciencia, parte de los procesos de transformación social, con responsabilidades éticas hacia las comunidades, hacia los procesos de emancipación, con responsabilidades históricas a otro sujeto desprovisto de todo esto y que solamente se proyecta a sí mismo. Hay quienes denominan a esto automodernidad, ¿no? Es decir, en oposición al proyecto histórico de la modernidad, de libertad, de justicia social, etcétera. Un proyecto de automodernidad es un proyecto de mí mismo, en el que solo me importo yo y la construcción de mí mismo, ¿no? Cuando uno asume el mérito o cuando uno asume el yo, ¿no? Deprovisto de esta identidad histórico-política y no puedo ascender en este sistema meritocrático, no aparece la conciencia social, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, los obreros o los profesores en algún determinado momento, cuando se dan cuenta de un sistema de opresión, dicen, nos están oprimiendo, tenemos que organizarnos, hay que hacer la marcha, hay que hacer el meeting,
hay que protestar contra el gobierno porque el gobierno es responsable de la precarización de los maestros, porque el gobierno porque la empresa es la responsable de que me están explotando, de que mi salario no me alcanza, que yo no puedo tener una vida digna. Cuando los maestros asumen el mérito, esto no sucede. En muchos casos, los maestros asumen que la responsabilidad es suya, es decir, que el fracaso es suyo. Y en todo caso, no se genera conciencia social, no se genera necesidad de organización política, no se genera la necesidad de pertenecer a un instrumento de defensa del derecho del trabajador como puede ser el sindicato, sino que se genera la idea de fracaso, la idea de que yo no pude, ¿no? No ser consciente de las estructuras sociales y políticas del Estado, de las burguesías y del sistema mundo capitalista, que es la que no me está permitiendo, son las que no me están permitiendo tener una vida con dignidad, sino que soy yo el que fracasa, soy yo el que no la hace, soy yo el que no lo puede, entonces la responsabilidad es enteramente mía y de esta manera no se genera un sujeto revolucionario, sino un sujeto fracasado que sea en sí misma, digámoslo así, ¿no? ¿Pueden avanzar en la diapositiva, por favor? Hacia la siguiente. A la siguiente. Esto ya lo comenté también. Bueno, a la siguiente. Esto también ya lo comenté. Bueno, ¿qué es lo que encontramos nosotros? Ah, perdón. Lo que pasa también con este sistema meritocrático, con estos sistemas meritocráticos es que se despedagogiza al maestro y a la maestra, ¿no? Cuando me refiero a que se despedagogiza, significa que los procesos de evaluación determinan cuáles son las posibilidades del docente, que los procesos de evaluaciones estandarizadas que hoy existen todavía determinan también la función o condicionan más bien la función de los docentes, ¿no? Y las funciones de los docentes se van volviendo cada vez más burocráticas y las funciones de los docentes se van convirtiendo en esencias cada vez más ligadas a la organización de la empresa y a asumir los valores del capital, ¿no? Y se olvidan de su responsabilidad histórica para impulsar un tipo de pedagogía que genere procesos de emancipación social, ¿no? Entonces, nos quitan la pedagogía, minimizan la formación de los docentes. Hoy ustedes lo pueden ver, ¿no? Acabo de ir a la Secretaría de Educación en el estado de Michoacán por mera curiosidad, porque andaba ahí gestionando unas cosas para la escuela y por curiosidad voy a la subdirección de telesecundarias y pregunto que cómo puedo actualizar mi profesiograma, pues, cómo puedo actualizar mi currículo, ¿no? Y me dicen, pues aquí puede dejar sus papeles, tenemos un archivo suyo, ahí puede actualizar su currículo. Entonces digo yo, bueno, pero lo que quiero es justamente que hagan un ajuste de mi salario, porque después de que yo entré al magisterio, ahora he hecho una serie de posgrados, tengo un doctorado, entonces quiero saber en el ajuste de salario cuánto me tocaría de aumento salarial. Y sin más ni más, en la subsecretaría, en la subdirección de telesecundarias en el estado de Michoacán, me dijeron absolutamente nada, ¿no? Es decir, dicho de otra manera, que usted haya usted haya cursado una serie de posgrados, no significa nada para nosotros, no le podemos mejorar su salario, ni siquiera le podemos dar algún tipo de reconocimiento, de incentivo o demás. Sin embargo, si usted es profesor federal, lo que le podrían aumentar son 50 pesos, ¿no? Es decir, hay un desprecio por la formación de las maestras y de los maestros, hay un desprecio por la formación, por la profesionalización del magisterio, hay un desplazamiento de la pedagogía, hay aquí también una intención clara de deconstruir la función pedagógica del docente y que éste se asuma o como un burócrata o bien como un sujeto competitivo y neoliberal, ¿no? Ahora, cuando viene la nueva escuela mexicana, empezamos a ver ciertas tensiones, ¿no? En efecto, se empieza a recuperar la función pedagógica del docente. En efecto, la nueva escuela mexicana coloca, ¿no?, al maestro en su derecho a la autonomía profesional. Hablan de la posibilidad de un proyecto comunitario que se arraigue justamente en los contextos vivos, que el currículo parta de estos contextos vivos, de esos diagnósticos, ¿no?, vigentes de las regiones, de las comunidades, que no le dé espalda, digamos, a la realidad, ¿no?
Y esto me parece una parte muy importante por la que muchos de los maestros hoy estamos caminando en esa fisura que nos abre, nos estamos abriendo camino, digamos, en esa fisura para hacer lo que ya hacíamos, ¿no? Incluso que es ejercer nuestra autonomía, desarrollar proyectos vinculados al desarrollo endógeno, a la organización del territorio, a la emancipación social, a la formación de conciencia crítica, a la revolución ciudadana, a la conformación de autonomías, a tejer la inconformidad y la organización política territorial desde abajo, ¿no? Que esto es lo que muchos ya hacíamos, en mayor o menor medida, claro, con distintas posibilidades, con los proyectos alternativos del magisterio disidente, ¿no? Sin embargo, la nueva escuela mexicana presenta una contradicción porque nos dicen, esto vas a hacer en el terreno pedagógico, había sido vilipendiado, digamos, ¿no? Denostado en las reformas anteriores y hoy queremos recuperar tu esencia como maestra y como maestro. Sin embargo, hay una contradicción, decía yo, porque por un lado, ¿no? Del lado de la izquierda está un proyecto que tiene algunos tintes, algunos términos, algunas ideas y algunas orientaciones de las pedagogías críticas, las educaciones populares, ¿no? Pero por otro lado, con un sistema de carrera para las maestras y los maestros que sostiene un régimen de excepción laboral, ¿no? Donde todos los trabajadores de este país pueden protestar, pueden hacer huelga, pueden negociar sus condiciones generales del trabajo, etcétera, menos los maestros. Los maestros unilateralmente, el Estado, unilateralmente el Poder Ejecutivo determina, ¿no? Digamos, en alianza o con las nuevas leyes, con el Poder Legislativo, cuáles son los derechos y cuáles son las formas de profesionalización del magisterio. Si tienen o no derechos sindicales, profesionales, sindicales, ¿no? Derechos laborales, profesionales o sindicales, ¿no? Es el Estado, a través del sistema de carrera para las maestras y los maestros, donde no hay intervención de los profesores, no hay representación de los maestros y a través, además, de un sistema meritocrático, de un sistema de sometimiento laboral, de precarización de nuestros salarios, de nuestra profesión, que no nos permite la dignificación de los maestros y de las maestras, ¿no? Si nosotros vemos este panorama, es muy peligroso cuando nos dicen tú eres un maestro becario, competitivo, que debe transitar a través del mérito, pero asumir los valores de esta nueva pedagogía, o más bien de esta recuperación pedagógica que se hace a través de la nueva escuela mexicana, sobre las perspectivas dinámicas del aprendizaje, sobre las ideas de la educación o del aprendizaje basado en proyectos, basado en la problematización, basado en la indagación, ¿no? Es muy peligroso porque estas nociones de la pedagogía son a recientes fechas, digamos, ¿no? De hace algunos años para acá, impulsadas también por los sectores empresariales. ¿Por qué? Porque así como hay un espíritu del capitalismo del que nos describe Max Weber, si no mal recuerdo, ¿no? Hoy también hay un espíritu del capitalismo que está siendo promovido por las grandes empresas, ¿no? Y este espíritu del capitalismo se llama emprendimiento o se llama emprendurismo. Como ha sido muy lejano el proyecto, ¿no? Anterior de transitar, ¿no? Del abajo hacia la cima, de ser un ejecutivo de la empresa o ser dueño de una empresa, esta idea falsa de que nosotros podemos llegar a administrar nuestras propias empresas en un tiempo más cercano, ¿no? De manera más tangible, en lo inmediato, la han introducido a través de una nueva mentalidad del emprendimiento o una nueva mentalidad del espíritu capitalista que se llama emprendimiento, ¿no? Pero con el emprendimiento, lo que en realidad se busca es la organización o la autoorganización y la autoexplotación de los sectores desplazados del empleo. En otro momento, cuando Marx hablaba del ejército de reserva, decía, bueno, es que el ejército de reserva permite que una parte de la sociedad económicamente activa no esté trabajando para que esta que está trabajando se sienta insegura,
se sienta que no tiene seguridad en el trabajo, y entonces cuando no acepte la explotación, inmediatamente hacemos el cambio por el ejército de reserva, perdón. Hoy son mucho más inteligentes y dicen, a esos desempleados, a ese ejército de reserva, no lo podemos tener ahí tal cual como esta noción dice de reserva. Tenemos que vincularlos también a los sistemas de mercado. ¿Y qué es lo que hacen? Nos enganchan en las plataformas con nuestros propios recursos, con mi casa, si tengo un cuarto de que puedo rentar en Airbnb, con mi propio automóvil, con lo que yo tenga a mi alcance, con mi computadora, mi teléfono celular, el pagar yo mi propio servicios de internet y demás, engancharme a un sistema económico mundial. No nos engañemos, sé que estos sectores, estos fenómenos como los que denominaron de las nenis, efectivamente vienen, ¿no? O sea, acrecentan en el periodo de la pandemia de las jóvenes, de las mamás luchonas, que están al frente de las familias o que sus esposos también pudieron haberse quedado, no quiero decir que no trabajaran o etcétera, pero que bueno, si dado fuera el caso de que ellas o sus esposos se quedaron sin empleo durante el periodo de pandemia, aprovechan el momento y se enganchan a través de las plataformas digitales como Facebook para hacer ventas por internet y entregas de manera física, pero enganchadas a través de la producción industrial y a gran escala de empresas magnas como Shein, que devienen también o que se entienden también a través del trabajo hiperexplotado de niños, niñas, mujeres y en sectores absolutamente precarizados del territorio a nivel global. Es decir, están enganchados y enganchadas a una economía mundial, ¿no? Es decir, lo que hacen es organizar en sistemas de autoprecariedad, ¿no? Estos sectores que son desempleados y que son desplazados. Pues pareciera que nosotros, sin un proyecto político que también reivindique al magisterio, sin un proyecto territorial de organización del pueblo, que esté vinculado precisamente esto a la organización del pueblo y que nos incluya a nosotros como parte de esas reivindicaciones salariales, como parte de esas reivindicaciones profesionales y laborales, lo que nosotros estamos haciendo de pronto es preparar también como maestros y maestras solamente en la dimensión pedagógica, sin tener derechos fundamentales del magisterio, las condiciones para que el capitalismo del siglo XXI, a través de este espíritu del emprendimiento y de sus pedagogías que también son impulsadas por los grandes corporativos del STEM y otras, acrecenten su dinero, acrecenten su riqueza a costa del trabajo nuestro, que es un trabajo que muchos hemos denunciado ya, es un trabajo también hiperexplotado. No podemos nosotros romantizar que más trabajo, cuando no hay un proyecto político desde abajo, significa que nosotros estemos participando en un proceso de emancipación social. Significa que estamos siendo explotados con el chantaje de que es nuestra responsabilidad como maestras y maestros. No quiero decir con esto que nosotros no participemos en pedagogías críticas y en proyectos de educación popular, que sí lo hagamos, que incluso, como decía antes, podamos ver esto en esta nueva escuela mexicana, una fisura, pero cómo vamos rompiendo con esta lógica que no nos permite recuperar nuestra identidad histórica, política de maestros como sujetos de transformación social. Quiero dejar aquí, compañeros, compañeras, espero haber puesto algunos puntos a debate y que haya participaciones, sobre todo análisis, diálogo de parte de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Lev. Pues creo que nos ha dado una probadita, una buena provocación para sacudir muchas cosas en este marco de referencia de lo que es la nueva escuela mexicana, frente a lo que puede ser concebido como un proyecto histórico, tanto del papel docente en México como de la propia escuela pública. Haré un paquete de preguntas, maestro Lev, para que usted pueda atenderlas y seguir atendiendo, digamos, en este diálogo la opinión de algunos participantes en este seminario. Una primera pregunta señala, ¿el sentido emancipador de la educación no tiene lugar en la nueva escuela mexicana? Una segunda, si le parece, para comenzar con su respuesta,
señala, la nueva escuela mexicana favorece el gerencialismo. Si le parece, comenzamos con esas, maestro, y hacemos una segunda ronda. Sí, bueno. Yo voy a comentar esto de la nueva escuela mexicana. Primero decirles que, bueno, digo esto porque me gusta tener una visión crítica, provocadora, como dice el compañero Jalier. Claro que yo hago lo propio, ¿no? Desde mi escuela, intentando dialogar con la nueva escuela mexicana, intentando recuperar lo más posible de esta escuela mexicana. Creo que no, lo peor que nos podría pasar es que regresáramos a la escuela anterior, ¿no? Absolutamente neoliberal, históricamente declarada como educación neoliberal, identificada, y que de aquí para adelante lo que podamos hacer, y además dialogando también, ¿no? Con las experiencias que nosotros tenemos de educación alternativa, en mi caso, como profesor de base o de grupo en la Escuela Integral de Michoacán, en el proyecto de Escuelas Integrales de Michoacán, o al frente incluso del proyecto estatal, ¿no? Bueno, eso. Esto para que se entienda también que, bueno, a pesar de que yo voy a hacer una serie de comentarios críticos, soy de la idea de que hay que impulsar de alguna manera también, abrir los pasos en esta fisura que decíamos. Miren, respecto de la nueva escuela mexicana, lo que yo creo es que hay como una especie de error que cometemos los maestros cuando se piensa que la nueva escuela mexicana se asume de arriba hacia abajo, ¿no? Cuando pensamos que la escuela mexicana es quien descubre, digamos, la pedagogía crítica, la educación popular, y que hay que asumir de manera vertical lo que viene de la nueva escuela mexicana. Creo que la nueva escuela mexicana nace sin un proyecto territorial. La nueva escuela mexicana se impulsa sobre unas bases abstractas, teóricas, se impulsa con una narrativa que no tiene territorio. La territorialización, si lo quieren ver así, de la escuela mexicana es algo que está aconteciendo apenas en este ciclo escolar. Quien tiene territorio, experiencia vivida, ¿no? Experiencia viva, orgánica, en las regiones del país, con proyectos de contrahegemonía al capital, con proyectos comunitarios, comunales, autónomos, rebeldes, pues en gran parte somos los maestros de las disidencias. O sea, el territorio está ahí, la experiencia está ahí, la teoría incluso está ahí, ¿no? O sea, cuando uno revisa el PTO, hay teoría pedagógica, hay geopedagogía, o sea, hay pedagogía hecha en el territorio a base de vivir una nueva pedagogía, ¿no? Cuando uno revisa las escuelas integrales de Michoacán, por supuesto que ahí hay una base territorial, teórica y pedagógica. Cuando yo digo esto, digo que cometemos un error, es cuando pretendemos hacer como que la nueva escuela, ahora viene la escuela mexicana y la sumamos de arriba hacia abajo. Lo que creo yo es que lo que hay que hacer es justamente seguir empujando, radicalizando, recuperando los preceptos que tienen territorio, que tienen reflexiones hechas en la teoría y la práctica sobre lo que se ha realizado en el territorio de las resistencias a nivel de los movimientos pedagógicos. Lo otro, por supuesto que hay un germen ahí, ¿no? Que insisto, es en este ciclo escolar, cuando va a haber algo que llaman agenciamiento. El agenciamiento es un diálogo, ¿no? De lo que vivimos los maestros en tierra, en la escuela, ¿no? En el aula, en las comunidades, con los preceptos teóricos abstractos de la nueva escuela mexicana.
Este diálogo, este agenciamiento, esta negociación es lo que va a decir si la escuela mexicana sirvió o no sirvió. Pero qué error, creo, porque, y también hay al menos dos perspectivas, puede haber mucho más, ¿no? Yo identifico por lo menos dos que me preocupan, de un sector de las burocracias estatales y de las burocracias nacionales que quieren impulsar la nueva escuela mexicana desde la perspectiva burocrática y desde la perspectiva vertical. Y aparecen preocupaciones, no sé, yo creo a lo mejor el maestro Abelardo Carro la comentó, sí estuvo el maestro Abelardo días antes, ¿verdad, Javier? Muy probablemente el maestro Abelardo Carro lo comentó, y vienen estas preocupaciones, bueno, pues cuando cambie el gobierno, aunque no cambie de partido o de alianza partidista, van a cambiar de personas que están al frente del gobierno y probablemente le den un nuevo giro a lo que hoy se ha avanzado, digamos, en la nueva escuela mexicana. Esto sí, nosotros permitimos que los contenidos críticos, emancipadores de la nueva escuela mexicana sean conducidos desde arriba por el Estado. No pasa así, no ha pasado así, y de ahí la importancia de cómo han prevalecido los proyectos de la izquierda con las resistencias. En las resistencias magisteriales, particularmente con la CENTE, ¿no? Que estemos de acuerdo, ¿no? Digamos, ahí está presente, etcétera, ¿no? Ha prevalecido durante muchas décadas el neoliberalismo, a pesar de los cambios de grupos al frente de los sindicatos, del movimiento, a pesar de las pugnas internas que pueda haber, de las diferencias, de las corrientes distintas que pueda haber al interior de la propia coordinadora, los proyectos educativos prevalecen. ¿Pero por qué prevalecen esos proyectos educativos? Porque han generado una especie de movimiento territorial y de colectivos de maestras y maestros que interactúan, ¿no? Que se comparten, ¿no? Yo lo escribí hace poquito, o lo pensaba hace poquito, como una especie de movimiento rizomático, ¿no? Un rizoma es como una raíz, ¿no? En la que le empiezan a crecer interconexiones, ¿no? Y que además lo hacen de manera horizontal. Estas redes, estas conexiones de manera horizontal, es la manera como han prevalecido la esencia emancipadora de los proyectos alternativos. Si esto no sucede, ¿no? Estaremos a expensas. Hay un cambio, ojalá que no haya un cambio de esta alianza partidista, electoral, etcétera, ¿no? Desde mi punto de vista particular. Pero imagínense que sucediera esto y que desde arriba viniera otra indicación y órale, otra vez, ahora los maestros a asumir ahora lo que viene, lo que dice el nuevo grupo en el poder. Yo creo que para darle territorio, digamos, esencia a la nueva escuela mexicana, hay que tomar esta experiencia del movimiento pedagógico popular en la idea de ir haciendo colectivos pedagógicos también para ir apropiándonos de experiencias de educación popular que no necesariamente tengan que ver con esa visión burocrática de las que algunos piensan de la nueva escuela mexicana. En algunos elementos, la nueva escuela mexicana, por supuesto que favorece el gerencialismo educativo. Simplemente ustedes revisen, hay el proyecto que le llaman STEM, ¿no? De ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que es parte de las metodologías de aprendizaje propuestas ya en la nueva escuela mexicana, que además son las que impulsan los organismos de la globalización en tiempos del capitalismo informático o de la era digital, ¿no? Estos proyectos, en una parte le fueron encargados a Coppel, es decir, Coppel y otras empresas privadas son las que se encargan de diseñar algunos de los elementos que se discuten en las escuelas o que se discuten como propuestas de aprendizaje pensadas desde la perspectiva de la gerencia, pensadas desde la perspectiva de las empresas del capitalismo informático y de la era digital, ¿no? Yo creo que en parte, pero esto es hasta cierto punto normal, digamos, ¿no? O sea, uno no se puede imaginar que hoy el gobierno de la Cuarta Transformación es homogéneo, es monolítico, es uno solo, todos piensan igual, no hay pugnas internas, no hay diferencias de proyectos. No, pues por supuesto que hay, ¿no? La visión que tienen quienes están al frente de los materiales educativos no es la misma que de la Secretaría de Educación, no es la misma que la de la burocracia que existe en la Secretaría de Educación. Hay diferencias, ¿no? En lo que están planteando.
Para mí unas más respetables que otras, para mí unas más importantes que otras desde la perspectiva de la organización popular. Por eso creo que en efecto hay algunos elementos de la nueva escuela mexicana que sí tenemos que tomar como advertencias y que están fomentando el gerencialismo educativo. Excelente, maestro. Haré dos paquetes más de preguntas, maestro Lev, porque no queremos dejarlo ir hasta que saquemos la última, las reflexiones posibles de su parte. Las preguntas siguientes dicen, ¿cómo podría explicar el papel docente ante el ofrecimiento de autonomía desde la nueva escuela mexicana? Y una pregunta más dice, nos han hecho creer que somos importantes porque trabajamos mucho, pero en todo caso hemos sido explotados. Esto en función del comentario que usted hace. Luego, entonces, esa idea es con la que me hice viejo en el magisterio, de que el trabajo dignifica al hombre y al maestro. Entonces, ¿esto es una farsa? Y dejamos dos preguntas para una tercera participación, maestro. Ok, miren, aquí hay dos cosas en cuanto a este asunto de la autonomía, ¿no? En efecto, la demanda de autonomía profesional de las escuelas para fomentar proyectos regionales, contextualizados, situados, es una demanda que viene de hace muchas décadas. Y algo que no nos lo habían permitido, algo que lo habíamos ejercido porque lo arrancamos, lo hicimos valer en los hechos con la fuerza y la razón, con la organización del movimiento pedagógico y magisterial. Yo recuerdo que en el periodo en los primeros años, que serán ya hace unos 8 años, yo creo, de Silvano Aureoles, ese gobernadrón al que nosotros le denominamos, ¿no? Que hoy está en el bloque electoral de las derechas, hacía declaraciones a través de su secretario de Educación, Alberto Frutis Solís, diciendo, si los maestros no acatan el que instrumenten el currículo oficial y los libros de texto oficiales, están incurriendo en un delito, decía. Y si están incurriendo en un delito, tienen que asumir las consecuencias. Pues esa era una amenaza, ¿no? Esa era una manera de criminalizar la creatividad, una manera de inhibir por medios coercitivos, judiciales, ¿no? El ejercicio o el posible ejercicio de la autonomía docente y de la autonomía educativa de las escuelas, ¿no? Era matar toda posibilidad de que los maestros, así como los obreros, se plantean tomar por asalto las fábricas, ¿no? Y lo que producen de esas fábricas cooperativas recuperadas, tomadas, pensarlo, distribuirlo para el propio beneficio del trabajador de manera equitativa, pues esa posibilidad que los maestros asumiéramos el currículo de manera democrática estaba negada, ¿no? Estaba siendo judicializada, reprimida, amedrentada por las autoridades educativas, ¿no? Seguramente esto sucedió en muchas partes del país. Digo, si nosotros en Michoacán vivíamos con ciertas libertades, creo que en otros estados mucho más reprimidos esto era más fuerte, ¿no? Bueno, en efecto nosotros demandamos durante mucho tiempo esa autonomía, pero hoy aparecen varios problemas. Uno, que frente a tantos años de neoliberalismo, de ser instrumentadores de currículo, de haber asumido la despedagogización de los maestros, de que los directivos, supervisores, etcétera, tuvieran funciones burocráticas, gerenciales, de administración empresarial de la escuela, pues hoy tenemos un profesorado
Y yo siempre lo he dicho, con todo respeto de mis compañeros de las normales o de las propias normales, las normales tampoco escaparon a esto, o sea, las normales también vivieron, ¿no? El sistema de competencias y difundieron todo esto, etcétera, ¿no? También lo hicieron, como muchas escuelas formadoras de docentes. Entonces, tras este arraigo de una formación del sujeto neoliberal, hoy resulta complicado que los maestros y las maestras empiecen a desarrollar la autonomía profesional, empiecen a desarrollar la autonomía curricular. Requiere de un proceso formativo. Y aquí hago una crítica a mis propios compañeros de donde yo soy militante de la CENTE. El decir rechazo de la reforma educativa es un error, porque si hoy alguien sabe de autonomía profesional y curricular, son los maestros que la ejercieron durante muchos años. Entonces, si hoy los maestros no saben cómo ejercer esa autonomía, los profesores que lo hemos hecho, sí sabemos y deberíamos estar impulsando, no digo que la NEM, digo la autonomía profesional de las maestras y de los maestros para apropiarse del currículo del territorio y de impulsar proyectos de educación crítica y de educación popular, ¿no? Y entonces en el Estado tampoco ha cumplido, digamos, cabalmente con este proceso formativo. Y viene otro problema. Las empresas que te empiezan a dotar de las cosas hechas, ¿no? Hay una empresa que se llama MD, que creo que fue el año pasado que fui a la penúltima Feria Internacional del Libro allá en Guadalajara, me encuentro con esta editorial MD y ya tenía todo hecho, o sea, ya tenía hechas el currículo analítico, las planeaciones didácticas, me inscribí incluso ahí, ¿no? Para revisar los materiales, ya tienen las listas, todo ya tienen absolutamente. Entonces, empieza a abrirse un mercado, o a fortalecerse más bien, un mercado de venta del edunegocio, de venta de materiales didácticos, de planeaciones curriculares, etcétera. Esto frente al vacío de formación seria, de formación necesaria, pertinente, que tiene la Secretaría de Educación Pública. Y la segunda pregunta, perdón, Jalier, no la alcancé a apuntar bien acá. Dice, es sobre el trabajo. Dice, sí, hemos sido chantajeados, nos han hecho creer que somos importantes porque trabajamos mucho, pero en todo caso hemos sido explotados. Luego entonces, esa idea con la que me hice viejo en el magisterio de que el trabajo dignifica al hombre, al maestro, es una farsa. Cuando no solamente los maestros, ¿no? El propio, quienes recurrimos al pensamiento marxista, cuando se dice en el marxismo, el trabajo dignifica, se refiere al trabajo liberador, se refiere al trabajo emancipador. Cuando hoy las mujeres hablan de un trabajo que no libera, que no emancipa, se refieren a esos trabajos mecanizados, ¿no? Desgastantes, por ejemplo, eso de lavar ropa tanto tiempo, trastes, tanto tiempo, etcétera. Ese tipo de trabajo no dignifica, no libera. Libera aquel trabajo que nos permite construir condiciones de dignidad para los seres humanos. Esta idea de trabajo liberador también nosotros la impulsamos dentro de los proyectos educativos alternativos, porque luego decían, oigan, pero es que si ustedes no quieren formar en competencias, el trabajo es una cuestión muy importante en la sociedad. Claro, pero el trabajo que libera, que emancipa. Y una dimensión del proyecto educativo, de las alternativas, de los proyectos de resistencia, es el trabajo, pero es el trabajo cooperativo, es el trabajo solidario, es el trabajo que se hace para satisfacer las necesidades endógenas. Es el trabajo que no se hace para la explotación del otro, ni de la tierra, ni para producir plusvalía, ni generar, ni apropiarse de la ganancia. Y ese trabajo libera. No hemos sido engañados, ¿no? Creo yo, si pensamos que hay un tipo de trabajo que nos libera, pero sí somos engañados
por el Estado y particularmente, ¿no?, por este contexto que estamos viviendo, por el propio gobierno de la Cuarta Transformación, cuando nos dice, tú tienes que echarle todo, ¿no? Es tu responsabilidad, tú has sido una persona, újule, ¿no? Te respetamos como maestro, prevaleciste al vendaval neoliberal, pero ese trabajo ya no se vuelve tan dignificante cuando tu salario se encuentra entre los peores pagados de las profesiones a nivel nacional. Pero ese trabajo ya no se vuelve tan dignificante cuando no hay correlación entre lo que haces como profesor y que tú puedas tener una vida con dignidad. Y está demostrado. Nos han quitado las dobles plazas. Nos quitaron el tiempo completo. Cuando el presidente de la República habla del tiempo completo, se refiere en realidad a los maestros que tienen medio tiempo o una plaza. Pero ya no hay tiempo completo, ya no hay dobles plazas, ya no hay sistemas de arraigo comunitario. Es decir, muchos de los elementos que permitían la dignificación del magisterio, hablando en términos de salariales, de vida material, de esos hemos sido despojados. Y cuando intentan decirte, por acá te estoy dando una oportunidad para que asumas tu responsabilidad histórica como magisterio, pero por acá te estoy precarizando, creo que ese trabajo no dignifica. Sin embargo, cuando uno asume el proyecto regional comunitario, el proyecto de emancipación de mi comunidad, del territorio donde vivo, que no necesariamente tiene que ser una comunidad pequeña, y yo tengo la conciencia clara, ¿no?, de que estoy contribuyendo con la sociedad, que estoy contribuyendo con la comunidad, estoy contribuyendo con el territorio donde vivo, por supuesto, ese trabajo dignifica, a pesar de que a veces no tenga la remuneración económica que nosotros quisiéramos. Bien, haré una ronda final, maestro Lev, de 3 preguntas que nos comparten. Creo que algunas han sido ya atendidas por los comentarios, pero de cualquier manera yo hago la precisión de las preguntas para que usted vea, valore cómo puede formular una participación con estas. Dice, ¿qué contradicciones existen en la nueva escuela mexicana en relación con los derechos laborales, profesionales y sindicales de los docentes? Una más señala, la nueva escuela mexicana no describe algo particular para la labor de los padres de familia, y siendo así, ¿no cree que no habrá realmente un cambio hasta que estos recapaciten sobre su deber con sus hijos? Y una tercera, entre reflexión y cuestionamiento, señala, ¿por qué no aceptar que es a partir del establecimiento de la nueva escuela mexicana donde el maestro puede poner en juego y recuperar los preceptos de territorialidad de los que usted habla? Es decir, ¿por qué no reconocer que entre las bondades de la nueva escuela mexicana está la libertad para que maestras y maestros conquisten y o se apropien de esa territorialidad? Muy bien. Bueno, de un poquito de la contradicción entre la nueva escuela mexicana y los derechos laborales ya comenté, ¿no? Hay una contradicción entre un proyecto que se presenta como un proyecto de vanguardia, de izquierda, que en cierta parte lo es, un proyecto progresista, y por otra parte, un sistema de profesionalización del magisterio que te precariza, que te individualiza, que te niegue el derecho a un contrato colectivo, a negociar las condiciones generales de ese trabajo, que te entiende o te piensa no como un maestro con toda esa carga histórico-cultural y pedagógica, sino como un profesional, ¿no?, que te hostiga incluso hacendariamente, ¿no? Yo creo que nosotros hemos padecido esta idea de este hostigamiento del Estado, ¿cómo se dice? Da cuenta, ¿no?, de lo que tenemos, etcétera, como si nosotros fuéramos funcionarios de alto nivel o del gobierno, ¿no?, a sabiendas de que ellos tienen todos los datos de nosotros, etcétera. O sea, hay una contradicción ahí entre
esto y la precarización de nuestro salario, ser los peores pagados, etcétera. Toda una contradicción, ¿no? Que nosotros no debemos olvidar. Es decir, en la medida en que nosotros vamos asumiendo esa fisura y vamos abriendo camino en la nueva escuela mexicana, creo que no debemos dejar de lado la lucha por nuestros derechos laborales, profesionales y sindicales, ¿no? La nueva escuela mexicana con respecto a los padres de familia, en efecto, no toca, digamos, este tema. Se habla de la comunidad. Me parece a mí, francamente, a mí me parece más correcto hablar de comunidad que de los padres de familia. Cuando de pronto se habla de padre de familia, se tiende a un concepto conservador en el que el núcleo familiar, en el núcleo familiar existen ciertos valores de conservancia o de conservación de preceptos morales, religiosos, que después llevados a la escuela contradicen con la visión laica que hemos ganado a lo largo de la historia. Sin embargo, la noción de comunidad me parece mucho más importante porque la comunidad es el espacio inmediato en el que se ejercen las transformaciones sociales. Históricamente es el espacio también de lucha, de autonomía del territorio, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del caso de la Revolución Mexicana y su triunfo, no llegamos a la parte, nunca observamos la parte cuando Zapata organiza con otros campesinos un gobierno autónomo, comunal, etcétera, basado precisamente en las cosmovisiones de los pueblos originarios y a su vez también con algunos elementos del socialismo, ¿no? Creo que comunidad me parece como la palabra, la noción más correcta para que podamos tener una interlocución entre el territorio, entre la región y la escuela, ¿no? Y desde ahí impulsar un proyecto educativo. El asunto de los padres de familia es mucho más complicado, sobre todo por cómo se han reconocido las instituciones o las organizaciones conservadoras a nivel nacional y a nivel global, y que están atravesadas por valores más bien morales y religiosos que de vida en común. Ahora, fíjense que yo no tengo problema con esto que decía aquí, por eso yo aclaraba al principio que a mí me parece que la nueva escuela mexicana permite apertura el ejercicio de la autonomía. Coincido plenamente con lo que ha dicho el maestro Abelardo Carro. Si hay algo que rescatar de la nueva escuela mexicana, como corazón de la nueva escuela mexicana, es la autonomía, ¿no? La autonomía es la que nos va a permitir incluso transitar por esos proyectos más radicales, si ustedes quieren, con esos proyectos alternativos que han existido, ¿no? A lo largo de 30, 40 años en las disidencias y que en otro momento no encontraban o chocaban, ¿no? O fueron criminalizados, aún así crecieron, ¿no? Aún así pudieron desarrollarse, pudieron aventurar grandes cosas, ¿no? Pero que en otro momento no encontraron como una fisura, ¿no? Como un espacio de libertad constitucional, institucional, que nos permitiera o que les permitiera a estos proyectos alternativos crecer y desarrollarse, ¿no? Creo que en ese sentido no hay, digamos, por qué negarle a la nueva escuela mexicana esta situación. El problema para mí es cuando nos empiezan a decir, ¿no? Porque así decían los altos funcionarios de la SEP. A ver, nosotros les tenemos un planteamiento, decíamos en la CENTE, ¿no? A ver, están estas escuelas. No, es que eso ya está incluido en la nueva escuela mexicana. Nos decían, no. Es que nosotros tenemos un planteamiento de 40 años, una experiencia, un territorio, una pedagogía, sistematizaciones de esto, teorizaciones, libros, escuelas concretas, horizontes políticos, etcétera, espacios de formación, ¿no? Como los del educador y la educadora popular en Michoacán, en los que hemos llegado a tener hasta 7,000 gentes en el periodo de verano, discutiendo lo que es la pedagogía crítica y la educación popular, y no los podemos abandonar. O sea, no los podemos abandonar por asumir a ciegas o digamos desde arriba hacia abajo de manera vertical lo que hoy nos vienes a plantear, ¿no? Creo que tiene que haber ese diálogo también de la propia nueva escuela mexicana, donde se diga, bueno, este es el planteamiento, lo hay, insisto, de muchos. Yo creo que ustedes han escuchado de los propios compañeros
y algunos más cargados a la izquierda de la institución pública del Estado encargada de la educación, que dicen, pues mira, están estos libros, pero si los quieres llevar bien y si no también, si no, pues para eso tienes autonomía, ¿verdad? Está este plan sintético que pues tienes que respetar, ¿no? En lo general, en ciertos principios, pero pues también para eso tienes autonomía, ¿no? Tú tienes esa responsabilidad de poder, esa obligación incluso de poder desarrollar un proyecto autónomo. Como los puede haber otros que dicen, no, si no me entregas este formato, si no me entregas este sistema de evaluación, si no me entregas esto, si no sigues los 132 proyectos que es en el caso de secundaria, me acuerdo, que tienes que entregar, no estás cumpliendo, etcétera, etcétera. Creo que ahí es donde viene el problema, pero me parece, yo estoy de acuerdo con que hace este cuestionamiento, se reconoce que es a partir de la nueva escuela mexicana, que institucionalmente, que dentro de los planteamientos de la reforma hay posibilidades mucho mejores de ejercer la autonomía profesional y curricular en las escuelas. Muchas gracias, maestro Lev. Sin duda que nos ha dado una sacudida, creo, muy necesaria, porque aquí partimos del reconocimiento de que es necesario un diálogo que no se puede concretar a partir de la reforma en sí, sino que necesitamos abrir a distintas perspectivas que nos vayan dando oportunidad como de ir colocándonos en este diálogo nacional sobre cuál es la ruta que deberá de transitar esta nueva escuela mexicana para poder ser una propuesta apropiada en las distintas regiones y en todas las necesidades que la escuela pública tiene en lo ancho y largo del territorio. Eh, Creo que los estudiantes, aquí nos acompañan mayoritariamente estudiantes de escuelas normales que habrán de justamente ser los promotores de esta diversidad democrática que necesariamente tendrá que ser la escuela pública desde esta propuesta y tal vez desde otras, como ya señalaba usted, porque ese es también parte del gran conflicto que tenemos, que una cosa no empieza a madurar cuando ya no la cambian, como señalaba el maestro Abelardo. Ojalá, y ese es nuestro entusiasmo, que estas reflexiones permitan dar lugar a nuevas propuestas que fortalezcan este sentido de la autonomía, justamente, que tal vez es una de las grandes posibilidades, como ya usted señala, para que las maestras y maestros puedan ir construyendo estas comunidades. Bien, maestro Lev, pues de esta forma estamos cerrando este espacio que es una probadita, yo decía en un sentido muy positivo que es una provocación muy necesaria la que usted nos ofrece hoy, porque yo creo que nos mueve a pensar muchas cosas que nos llevamos como tarea, como buenos educadores, para seguir planteando nuevas preguntas en torno a la nueva escuela mexicana. No sé si quiere hacer un comentario final, maestro Lev. No, bueno, nada más agradecerles e insistir en esta parte. Espero hacer una reflexión pronto de manera escrita donde creo en esta necesidad de apropiarnos a través de las colectividades, de estas redes de colectivos, de los principios más destacados, más rescatables de la nueva escuela mexicana, en ese diálogo con las experiencias alternativas de educación, para que la esencia de los proyectos emancipadores prevalezca a los cambios de gobierno, e incluso prevalezca a los cambios radicales de los proyectos de gobierno, si fuese el caso, que no lo creo en este sexenio, quizás en el otro, no lo sabemos, pero que este movimiento pedagógico que hoy se está fortaleciendo con la NEM, que hoy se está fortaleciendo con las experiencias alternativas, pueda seguir avanzando y no volvamos nunca más a la educación neoliberal del pasado, pues que tanto daño hizo a nuestro país, a nuestros jóvenes y a nosotros mismos. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias al maestro también Mario Chávez, a los organizadores y a los que hoy están aquí participando en este seminario. Ha sido de verdad un banquete el que nos ha ofrecido hoy y daré lectura a un modesto reconocimiento que hacemos, aunque le adelanto que los más de 1000 normalistas que nos acompañan de todo el territorio nacional le agradecen de antemano. Yo, en representación, digamos, de este ejercicio, le hago entrega simbólica de este reconocimiento que a la letra dice:
La Subsecretaría de Educación Superior, a través del Consejo Nacional de Autoridades de Educación Normal, la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio y la Escuela Normal Rural, General Matías Ramos Santos, a través de su Centro de Investigación de la Memoria e Historia del Normalismo en México y Latinoamérica, otorga la presente constancia a Lev Mojair Velázquez por su destacada participación como ponente en el segundo seminario Fuentes, Memoria e Historia del Normalismo en México y Latinoamérica, en la fecha de hoy, 27 de febrero del 2024, firma el director general del ADGESUM, el maestro Mario Chávez Campos, el director de la Normal Rural de San Marcos, Zacatecas, José de Jesús González Palacios, y un servidor en representación de la coordinación del seminario. Maestro Lev, esperemos seguir coincidiendo y contando con su generosidad en futuros espacios de reflexión y diálogo. Le agradecemos enormemente. Y de la misma Gracias a forma, ustedes. invitamos a todos nuestros estudiantes y asistentes al seminario para que nos acompañen en la próxima sesión 5, donde contaremos con la participación del maestro Jorge Cázares Torres el próximo 5 de marzo, que estará acompañándonos para seguir dialogando en torno a la nueva escuela mexicana. Les deseamos muy buena tarde y les invitamos a seguir las transmisiones y reflexiones de este seminario. Un abrazo a todas y a todos. Muchas gracias, maestro Lel.